Jornal. El error fatal de una madre golpeó a mi esposa, así que desaté el infierno sin... Jornal. Jamás imaginé que una cena de Navidad perfectamente asada sería la noche en la que finalmente elegiría a mi esposa por encima de la familia que me crió. Jornal. Pero al recordar esa helada noche de diciembre, el sonido violento y resonante de la mano de mi madre golpeando el rostro de Emily no fue lo que terminó con 27 años de fingir que todo estaba perfectamente bien. Jornal. Fue la pregunta llorosa y confundida de mi hija de 11 años justo después, lo que finalmente rompió la presa que me había pasado la vida construyendo. Jornal, pero me estoy adelantando, déjenme llevarlos al origen de esta tormenta, a las raíces de un engaño que le costó todo a mi familia. Jornal. Antes de entrar en materia tengo una pregunta rápida, ¿desde dónde nos ven? Jornal. Dejen su ciudad o país. Jornal. Lo que están por escuchar es una historia ficticia, pero la lección que conlleva sobre la familia. Jornal. Los límites y el error fatal drenar a un hombre callado es tan real como la sangre en sus venas. Jornal. La víspera de Navidad en Dublín, Ohio era increíblemente fría ese año. Jornal. De ese frío que cala hasta los huesos, que convierte cada aliento en una nube pálida y hace que la nieve pesada cruja bajo tus botas de invierno. Jornal. La enorme casa de 2 pisos de mi madre brillaba con miles de luces blancas tizas y costosas coronas importadas. Jornal. Si un extraño hubiera pasado por delante de ese césped meticulosamente cuidado, habría pensado que nuestra familia era la viva imagen de la perfección de la clase alta. Jornal. Durante años, meses había creído esa. Jornal. Emily estaba sentada a mi lado en la cabina de mi vieja y maltratada camioneta Ford, con sus delicados dedos, alisando nerviosamente las arrusas de una sencilla bolsa de regalo de papel marrón que había decorado con pequeñas cintas rojas. Jornal. Se veía hermosa bajo la luz tenue del tablero, con su cabello oscuro enmarcando su rostro. Jornal, pero podía ver claramente la ansiedad familiar tensando las comisuras de su dulce sonrisa. Jornal. Estaba aterrorizada no por un peligro físico, sino por las minas terrestres emocionales que nos esperaban adentro. Jornal. ¿Crees que les gusten? Con la voz temblando apenas un poco. Jornal. Reí y me acerqué para apretar su mano. Tendrían que estar locos para que no sea así. Jornal. Ella soltó una risita suave, aunque pude notar la incertidumbre de fondo. Jornal. Durante las últimas 3 semanas había pasado cada noche sentada en nuestra pequeña mesa de cocina con nuestra hija. Jornal. Lily haciendo navideños completamente a mano. Jornal. Pequeños copos de nieve de madera, cardenales rojos pintados con meticulosidad, estrellas de fieltro cosidas y nombres diminutos grabados en cada pieza de madera con una herramienta de manualidades barata que compró en una tienda de segunda mano hace años. Jornal. El dinero nunca fue el objetivo de esos regalos, lo era el tiempo, lo era el amor para Emily. Jornal. Un regalo no era algo que comprabas presa del pánico, era un pedazo de ti mismo que entregabas voluntariamente a alguien. Jornal. Pero en mi familia, si no venía en una caja de diseñador con un precio elevado, no contaba como regalo. Jornal. Contaba como un insulto. Cuando final vestíbulo ya olía a jamón horneado. Jornal. Canela y panecillos arteles frescos. Jornal. Frank Sinatra sonaba suavemente a través de los costosos altavoces ocultos en la sala mientras mi hermano menor. Jornal. Kevin whisky de alta gama en la bar. Jornal. Kevin vestía un suéter de cachemira a medida que probablemente costaba más que toda la transmisión de mi camioneta. Jornal. Feliz, dándome un abrazo rápido. Jornal. Miró por la ventana hacia mi camioneta. ¿Sigues conduciendo ese montón de chatarra, eh? Jornal. Mi concesionario tiene una oferta navideña. Jornal. Podría conseguirte un sedán confiable si necesitas con el pago inicial. Jornal. Su esposa apenas se molestó en levantar la vista de donde organizaba una montaña de bolsas de regalo de diseñador bajo el imponente abeto Fraser de 3,5 metros. Jornal. Cada una de ellas lucía un logo y costoso de grandes almacenes. Jornal. Coach Nordstrom Tiffany & Co. Denise era una mujer que medía su valor personal totalmente por las marcas que vestía y el código postal donde residía. Jornal. Notó nuestra bolsa de papel casi de inmediato. Jornal. Poniéndose una sonrisa brillante y artificial. Jornal. Ustedes hicieron regalos de nuevo, Lily, totalmente ajena al veneno. Jornal. Le sonrió radiante a su tía. Jornal. Hicimos algo. Lily le entregó osamente el primer adorno, un pequeño cardenal de madera pintado de un rojo brillante. Jornal. Denise lo sostuvo con delicadeza entre su pulgar y su índice perfectamente manicurado. Jornal. Dándole la vuelta una vez como si estuviera inspeccionando un trozo de basura.
Jornal. Denise soltó una risa corta, hecho en casa, lo dejó sobre la mesa de centro de cristal. Jornal justo al lado de un portavasos húmedo. Jornal. Supongo que eso es lo que hace la gente cuando no puede permitirse regalos de ver, murmuró. Jornal. Emily siguió sonriendo, aunque vi cómo se le tensaba la... Jornal. Están hechos con amor. Denise. Lily pintó ese específicamente para ti. Denise sonrió con suficiente. Jornal. Eso es lo que suele decir la gente con de dinero. Emily. Jornal. Miré hacia mi madre. Margaret estaba sentada en su lujoso sillón de terciopelo agitando su costoso vino tinto. Jornal. Escuchó cada palabra, bebió de su copa. Jornal. Con los años había visto decenas de pequeños que cuesta. Jornal. Un comentario pasivo-agresivo sobre la ropa de Emily, una broma cruel sobre el parque de casas rodantes donde ella creció. Jornal. Nada lo suficientemente fuerte como para iniciar una pelea a gritos, solo lo justo para dejar un moratón persistente. Jornal. Cada vez Emily lo había dejado pasar en silencio, tragándose su orgullo por el bien de la familia. Jornal. La cena comenzó unos minutos después en el comedor. Jornal. La conversación derivó previsiblemente desde el reciente ascenso de Kevin hasta sus lujosos planes de viaje navideño. Jornal. Denise describió unas vacaciones de esquí obscenamente costosas que habían reservado para la primavera en Aspen. Jornal. Entonces, casi como si nada mientras untaba mantequilla un panecillo, Denise miró directamente a Emily. Jornal. Sabes, estaba hablando con las chicas del club de campo el otro día, dijo Denise con un tono ligero y coloquial. Jornal. Y les dije que todavía no puedo creer que David se casara con alguien de un parque de casas rodantes. Jornal. Es una locura, es que es nuestro socis. Jornal. Un par de risas nerviosas flotó alrededor de la mesa por parte de Kevin. Jornal. Mi madre ofreció una sonrisa de tensa de acuerdo. Jornal. Emily dejó el tenedor de plata lentamente, miró directamente a Denise, su voz se mantuvo perfectamente tranquila. Jornal, por favor, basta solo eso, 2 palabras, sin gritos, sin insultos ciosos. Jornal. Margaret se empujó repentinamente de su pesada silla de roble. Jornal. Las patas rasparon con fuerza contra el suelo de madera. Jornal. Antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo, mi madre cruzó la corta distancia entre ella. Jornal. Crack, su mano golpeó el rostro de con un sonido seco y enfermizo. Jornal. Toda la casa se quedó helada. Emily ni siquiera levantó una mano para defenderse, el puro impacto la había paralizado. Jornal. Solo se quedó allí con la mejíndose de un rojo brutal y furioso. Jornal. Margaret estaba de pie sobre ella, respirando con dificultad, con los ojos ardiendo en absoluto desprecio. Jornal. Tiene razón la voz de mi madre, fría como el hielo. Jornal. Siempre serás basura de parque para mí, una patética cazafortunas tratando de arrastrar a mi hijo a tu nivel miserable. Jornal. Señaló con un dedo alerta. Jornal. Toma a tu hija y lárgate de mi casa. Nadie se movió entonces. Jornal. Escuché algo infinitamente peor, una voz pequeña y aterrorizada a mi lado. Jornal. Los ojos grandes inocentes de Lily se llenaron de lágrimas. Jornal. La abuela no sé qué mamá es. Jornal. Esa simple pregunta hizo añicos cualquier ilusión de lealtad que me quedaba. Jornal. Algo dentro de mí que había estado dormido durante mucho tiempo despertó. Jornal. No era el encargado de mantenimiento que arreglaba sus tuberías. Jornal. Era el hombre que solía ser. Me arrodillé junto a la silla de mi hija, tomando sus 2 pequeñas manos temblorosas entre las mías. Jornal. No, cariño, dije mirando directamente a sus ojos. Jornal. La abuela olvidó cómo se ve la amabilidad. Me puse de pie lentamente. Emily. Jornal. La marca de la mano roja contra su piel pálida. Jornal. La ayudé a ponerse su gastado abrigo de invierno, mientras buscaba nuestra sencilla bolsa de regalo de papel. Jornal. Noté un adorno tirado a borde de la pesada mesa del comedor. Jornal. Se había hecho pedazos cuando el movimiento violento de mi madre lo tiró al suelo. Jornal. El adorno de Lily, el que ella misma había pintado. Me agaché recogiendo cada trozo roto y astillado de madera pintada. Jornal por uno. Los coloqué cuidadosamente de vuelta ante una caja de manualidad. Jornal. Me levanté encontrándome con la mini madre una última vez. Jornal. No hubo despedida, no hubo amenazas vacías, espésame ropas de casa en tus amigos. Jornal. El viaje de regreso a nuestra pequeña en Columbus se sintió 10 veces más largo de lo normal. Jornal. La nieve caía sobre la oscura autopista, nadie habló, final. Emily susurró. Jornal. Arruiné la Navidad, no respondí, mi voz sonando extrañamente hueca, yo soy quien lo siente. Jornal.
Pasé 27 años pidiendo que tuvieras paciencia. Jornal. Debería haber exigido que ellos fueran mejores. Te fallé más tarde esa noche después de acostar a Lily. Jornal. Agarré mi pesado abrigo de invierno y salí a la noche helada hacia el garaje independiente detrás de nuestra casa. Jornal. Hacía un frío glacial adentro y olía fuertemente a aceite motor y serrín. Jornal. En la esquina más alejada, escondido detrás de una imponente pila de viejas latas de pintura y un compresor de aire industrial averiado. Jornal. Había un teclado de acero pesado atornillado a ras contra la pared de hormigón. Jornal. Introduje un código alfanumérico de 12 dígitos, con un golpe seco lo que parecía ser una pared sólida de tablero perforado se deslizó silenciosamente. Jornal revelando una cámara oculta con clima controlado. Jornal en 3 sensores biométricos escasearon mi retina iluminando una oficina de última generación. Jornal. Múltiples monitores de alta resolución bordeaban el elegante escritorio de cristal. Jornal. Servidores en que zumbaban suavemente con decoraciones militares enmarcadas colgaban de las paredes insonorizadas. Jornal. Mi firma, antes de fundar Aegis, pasé 8 años agotadores en inteligencia militar, analizando redes de amenaza en algunas de las zonas de guerra más peligrosas del planeta. Jornal. Aprendí pronto que las mayores amenazas no suelen provenir de un ataque frontal sino de las sombras. Jornal. Provienen de personas que te sonríen mientras planean secretamente tus vulnerabilidades. Jornal. Cuando regresé a la vida civil, me di cuenta de que las juntas directivas corporativas operaban bajo los mismos principios que los campos de batalla. Jornal solo que con mejores trajes y aire acondicionado. Jornal. Tomé la disciplina que el ejército me inculcó y la convertí en un arma para el sector privado. Jornal. Mi padre que observó mi transición en silencio, fue el único que entendió lo que estaba construyendo. Jornal. Vio el fuego en mis ojos y antes de morir transfirió secretamente una pequeña cuenta de inversión olvidada a mi nombre. Jornal diciéndome que construyera algo que valiera la pena. Jornal. Sabía que el resto de la familia malgastaría cualquier dinero que tocara. Jornal. Honré su deseo. Ashin no era solo un negocio, era una fortaleza y yo era el arquitecto. Jornal. A lo largo de los años, había construido un muro impenetrable alrededor de mi propio jornal, manteniendo a mi familia tante al margen para protegerlas. Jornal, pero esta noche habían traspasado ese muro, habían golpeado a mi esposa, ahora iban a descubrir exactamente qué clase de monstruo habían despertado. Jornal. Durante 12 años mi familia que apenas salía adelante arreglando tuberías con fugas. Jornal. Pensaban que mi padre no me había dejado nada, no tenían ni la menor idea de que había tomado la pequeña herencia que me dejó en secreto y construí Aegis Security Consulting. Jornal, un imperio multimillonario especializado en contabilidad forense, prevención de espionaje corporativo y protección física. Jornal, haciendo el papel del hijo arruinado y en apuros, vi exactamente quién era mi familia en realidad. Jornal. Dejó la enorme casa de Dublín en un fideicomiso, nombrándome único fideicomisario. Jornal. Pero lo que el fideicomiso no cubría eran los exorbitantes impuestos a la propiedad, las constantes mejoras de lujo y el seguro de hogar de primera categoría. Jornal. Para evitar que mi madre se sintiera una carga, pagué todo eso en silencio de mi propio bolsillo. Jornal disfrazado a través de empresas fantasma anónimas. Jornal, más de $74,000, me senté en la silla ergonómica de cuero y encendí la terminal principal. Jornal, la imagen de la mano de mi madre golpeando la cara de Emily ardía en mi mente. Jornal, el sonido de la voz aterrorizada de Lily resonaba en la habitación silenciosa. Jornal, la abuela nos echó porque mamá es pobre. Jornal, cuando un enemigo ataca a tu no negocio. Jornal, corta sus líneas de suministro, escribí una única línea de comando en la interfaz bancaria. Jornal, apuntando a las cuentas fantasma que alimentaban el patrimonio de mi madre. Jornal. Terma todos los pagos automáticos recurrentes, cuenta. Carter Trusirmacino. Jornal. Con esa pulsación decisiva, los pagos de impuestos a la propiedad cesaron. Jornal. Seguro de hogar de primera categoría se canceló. Jornal. El contrato de mantenimiento de emergencia para las empresas de fontanería y aire acondicionado fue revocado permanentemente. Jornal. No solo me estaba alejando, les estaba quitando los feet de debajo de los pies. Jornal. A la mañana siguiente, mi teléfono desechable estaba y 2 llamadas perdidas. Jornal, el mensaje de voz de mi madre temblaba de ira. David, contesta el teléfono. Jornal, la caldera dejó de funcionar. Jornal, ven aquí y arréglalo de inmediato. Borré el mensaje con calma durante los siguientes 4. Jornal, una tormenta invernal masiva recorrió el centro de Ohio.
Jornal. Normalmente ya estaría conduciendo hacia Dublín para descongelar las tuberías. Jornal. En su lugar me quedé en casa, ayudé a Lily a construir un comedero para pájaros en el árbol. Jornal. Cada vez que mi teléfono vibraba simplemente dejaba que sonara. Jornal. Para el quinto día las se volvieron desesperadas. Jornal. Kevin dejó un mensaje voz sonando totalmente. Jornal. Una tubería reventó, el fontanero de emergencia quiere $3,000 por adelantado. Jornal. Tienes que venir a Jornal. Escuché con total desapego, no iba a ayudarlos, cortar su red de seguridad era Oswell, Sasta Seré. Jornal. Necesitaba saber exactamente qué funda era su podredumbre. Jornal. Inicié sesión en la red principal y... Jornal. Kevin era un director financiero en Meridian Cap. Jornal. Lo que él no sabía era que Meridian había contratado recientemente a Aegis para realizar una auditoría forense profunda y ciega de sus cuentas internas. Jornal. Abrí el archivo de empleado de Kevin. Si mi hermano estaba perfectamente bien viendo cómo su esposa se burlaba de mi familia por ser pobre mientras él presumía de su inmensa riqueza. Jornal. Quería ver exactamente cómo financiaba ese viaje de esquí a Aspen y esos coches de lujo. Jornal. Mis dedos volaron sobre el teclado, me tomó menos de 3 horas encontrarlo, miré el monitor brillante. Jornal. Con una sonrisa fría y depredadora dibujándose en mi rostro. Jornal. Durante los últimos 18 meses, mi hermano había estado desviando fondos de manera silenciosa y sistemática de cuentas de clientes inactivas en Meridian Capital. Jornal. Canalizó el dinero robado a través de una compleja red de sociedades fantasma que terminaban depositando efectivo limpio e imposible de rastrear directamente en el extravagante estilo de vida de Denise. Jornal. Total de fondos robados, $142,500. Jornal. Descargué los registros cifrados en una memoria USB. Jornal. Si Meridian lo atrapaba, Kevin se enfrentaba entre 5 años en prisión federal por fraude electrónico y malversación. Jornal. Coloqué una trampa digital sistema de... Jornal. En el momento exacto en que quería mover un centavo más de esas cuentas de clientes, Jornal, recibiría una notificación directa en mi teléfono. Jornal. Luego me recliné en mi silla y a que la presión lo quebrara. Jornal. Para la segunda semana de enero empezaron a llegar sobres de aspecto oficial a mi casa. Jornal. Un aviso de morosidad en el impuesto a la propiedad. Jornal. Una advertencia de cancelación de seguro, estaban dirigidos a mi madre, pero la oficina de correos los había reenviado automáticamente a mí. Jornal. No los abrí. Unos días después alguien golpeó mi puerta principal con la fuerza suficiente para hacer vibrar el cristal esmerilado. Jornal. Abrí la puerta, Kevin estaba en mi porche, el ejecutivo engreído y arrogante de Nochebuena había desaparecido por completo. Jornal. Su rostro estaba pálido, demacrado y se viejo de lo que jamás lo había visto. Jornal. Tienes mucho valor, casa de mamá se está cayendo literalmente a pedazos. Jornal. La reparación del sótano costó $5,000, la compañía de seguros como Sam. Jornal. Y el condado acaba de aviso de impuesto. Jornal. Estás aquí jugando al manitas como si no hubiera pasado nada. Jornal. Yo no hice que ella bofeteara a mi esposa, respondí fríamente. Jornal. Mira Dave, tú sabes cómo tratar con los contratistas, solo ve y arréglalo por favor. Jornal. No puedo, dije simplemente, quiero decir, no voy a hacerlo. Jornal. Ni siquiera sé por dónde empezar. Jornal. No sé cómo funciona el fidecturas vencen. Jornal. Por primera vez, Kevin, te creo, llevé a Kevin al sótano. Jornal. Tomé una caja de archivos de cartón pesada y maltratada y la dejé caer sobre la mesa del comedor. Jornal. Escritas en el costado había casa de mamá. Jornal. Dentro había docenas de carpas manila meticulosamente organizadas. Jornal. Sacó la primera carpeta, una gruesa pila de recibos y estados de cuenta se derramó. Jornal. ¿Pagaste esto cuando la pensión de mamá no fue suficiente? Jornal. Preguntó. Sigue mirando, ordené cientos de recibos de las empresas Tasma que usé para mantener a flote el fideicomiso. Jornal. El fideicomiso se quedó hace 6 años, Kevin. Jornal. El estilo de vida de mamá lo drenó. Nunca quise que entiera como una carga para nosotros. Jornal. Así que silenciosamente lo... Jornal. ¿Cuánto? Dijo ahogándose. $74,320. Kevin parecía como si le hubiera disparado a quemarropa. Jornal. No tenía idea, Dave, lo juro, sé que no la tenías, dije suavemente, porque estabas demasiado ocupado dejando que Denise se burlara de mi esposa por ser pobre mientras yo estaba secretamente manteniendo un techo sobre la cabeza de tu madre. Jornal.
En ese preciso momento la puerta principal se abrió de golpe. Jornal. Denise entró a mi casa, sus cosos tacones resonando ruidosamente. Jornal. Denise tomó un recibo, poniendo los ojos en blanco. Jornal. Oh, por favor, así que guarde registros de arreglar algún. Jornal. Se supone que los hijos deben ayudar a su. Jornal. Hay una diferencia entre elegir ayudar a alguien por amor, Denise, y que crean que tienen derecho a tu cuenta bancaria para que tú puedas permitirte tus viajes a Aspen. Jornal. Denise se estremeció ante la mención de Aspen. La cabeza de Kevin se levantó con puro pánico. Jornal. El viaje gratis se terminó, dije, mi voz cortando la habitación como una cuchilla de afeitar. Jornal. Renuncio como gestor financiero del fideicomiso. Jornal. No autorizaré ni un centavo más de mis cuentas perso. Jornal. Si quieres que mamá conserve esa enorme casa, Kevin, tendrás que pagar las reparaciones tú mismo. Jornal. Dave, espera, suplicó Comiso, ¿todavía quedan los fondos restringidos? Jornal. Si me convierto en co-fideicomisario podría liquidar algunos de esos activos para cubrir los costos inmediatos de la casa. Jornal. Mis alarmas internas se dispararon. Kevin estaba tan desesperado por ocultar su malversación que estaba dispuesto a liquidar ilegalmente los fondos restringidos del fideicomiso familiar. Jornal. El fideicomiso restringe la liquidación sin aprobación conjuntamente y con fluidez. Jornal. Pero si crees que puedes gestionarlo mejor, sé mi invitado. Jornal. Nos reuniremos con Richard Lawson, el abogado sucesorio, el viernes para finalizar la transferencia de autoridad. Jornal. Denise se cruzó de brazos, con una sonrisa triunfante volviendo a su rostro. Jornal. Por fin, alguien cómo manejar el dinero estará aquí. Jornal. Los vi salir de mi casa, saqué mi teléfono, investigador CC forense principal en Aegis. Jornal. Marcus, dije, prepara un expediente completo sobre la malversación de Kevin Carter en Meridian. Jornal. Y redactato judicial para congelar todos sus activos personales. Jornal. Vamos a aniquilarlos por completo el viernes. La mañana del viernes en el centro de Columbus era terriblemente fría. Jornal, pero la atmósfera dentro de la sala de conferencias de alta gama de Lawson & Associates se sentía como un horno. Jornal. Llegué temprano. Richard Lawson, nuestro abogado de la familia, se sentó a la cabecera de la enorme mesa de caoba. Jornal. Richard sabía exactamente a qué me dedicaba y había revisado las pruebas del robo corporativo de Kevin. Jornal. Estaba listo para el baño de sangre. Mi madre entró primero, luciendo notablemente más vieja. Jornal. Kevin la siguió bañado en un sudor frío. Jornal. Denise entró pavoneándose al final, totalmente convencida de que estaba a punto de tomar el control de los fondos del fideicomiso. Jornal. Richard entrelazó sus manos. He revisado los registros financieros que David proporcionó voluntariamente sobre el mantenimiento de la propiedad. Jornal. He llegado a una conclusión innegable. David ha hecho mucho más de lo que el fideicomiso requería. Jornal. Denise se burló en voz alta. Jornal. Es su trabajo. Richard dirigió su fría mirada hacia Denise. El fideicomiso obligaba a David a administrar los fondos existentes de manera responsable. Jornal. Señora Carr nunca le exigió usar su propio dinero para mantener su estilo de vida extravagante. Jornal. Si David hubiera actuado estrictamente como fideicomisario, habría recomendado vender la propiedad hace 6 años. Jornal. En cambio, él absorbió silenciosamente más de $74,000 en costos de mantenimiento. Jornal. Eso es lo que hace la familia. Jornal. Espetó de Nidios Richard con voz de autoridad absoluta. La familia ayuda porque. Jornal. El sentido de derecho es una enfermedad, y lamentablemente parece que la enfermedad en esta familia es mucho más profunda que los impuestos inmobiliarios impagados. Jornal. Richard cerró la carpeta. Me levanté, vistiendo un traje gris marengo a medida, el mismo tipo que usaba cuando negociaba contratos de seguridad multimillonarios. Jornal. Saqué una elegante tableta encriptada de mi maletín. Jornal. ¿Qué está exigió saber Denise? Estoy terminando lo que empezaste, Denise, dije con calma. Jornal. ¿Querías total transparencia en las finanzas familiares? Jornal. Echemos un vistazo. Y el enorme monitor de pantalla plana montado en la pared cobró vida. Jornal. Diagramas financieros complejos, registros de transferencias bancarias y números de ruta de empresas fantasma en el extranjero llenaron la pantalla. Jornal. Aparte, en letras rojas y negritas estaba el logotipo de Meridian. Jornal. El empleador de Kevin emitió un sonido ahogado en su garganta, se lanzó hacia adelante desde su silla. Jornal. Para, por favor. Jornal. Miré fijamente a Denise.
Durante los últimos 18 meses Kevin ha estado desviando fondos silenciosamente de cuentas inactivas de clientes en Meridian. Jornal. Ha estado filtrando el dinero robado a través de 3 empresas de responsabilidad limitada diferentes. Jornal para finalmente depositar el efectivo en su cuenta corriente conjunta. Jornal. La magnitud de la evidencia pantalla era asfixiante. Jornal. Los ojos de Denise se movían frenéticamente por los complejos números de ruta en el extranjero y los rastros digitales innegablemente claros que probaban cada dólar robado. Jornal. Sus manos manicuradas se aferraron al borde de la mesa de caoba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Jornal. Miró a Kevin suplicándole en silencio que lo negara, que sacara alguna excusa milagrosa de la nada que salvara su lujoso estilo de vida. Jornal. Pero Kevin se había derrumbado por completo bajo el peso de su propia culpa. Jornal. Era una cáscara vacía del arrogante ejecutivo que se había burlado de mi camioneta en Nochebuena. Jornal. Ni siquiera podía sostenerle la mirada, la respiración de Denise se volvió superficial. Jornal. Y el color se le drenó por completo del rostro cuidadosamente maquillado. Jornal. Durante años había construido toda su identidad en torno a la ilusión de una superioridad natural. Jornal. Usando el dinero robado de su marido para burlarse de las personas que consideraba inferiores a ella. Jornal. En cuestión de 60 segundos toda esa ilusión había sido violentamente arrancada. Jornal. Dejando al descubierto el núcleo podrido y fraudulento de su existencia. Jornal. No era una socialité de élite, era la cómplice inconsciente de un delito federal y la comprensión la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Jornal. El silencio en la habitación se alargó pesado y asfixiante, mientras la gravelmente caía sobre ellos. Jornal. A Denise se le cayó la mandíbula. Estás mintiendo. Kevin gana 300,000 al año. Jornal. Kevin ganaba 120,000 al año, la corregí. Jornal. Pero eso no era suficiente para financiar los coches de lujo que exigías. Jornal. Así que los robó 142,000 dólares para ser exacto. Jornal. Mi madre soltó un jadeo presionando una mano temblorosa contra su boca. Jornal. ¿Cómo podrías saber esto? Jornal. Susurró Denise, solo era un trabajador de mantenimiento. Conduces una camioneta oxidada. Jornal. Sonreí. Fue una sonrisa fría y absolutamente aterradora. Kevin mencionó alguna vez el nombre de la firma privada de seguridad y auditoría forense que Meridian contrató el mes pasado para renovar sus redes internas de datos. Jornal. Kevin se desplomó de nuevo en su jornal. Aegis sollozó entre sus manos. Aegis Security Consulting, correcto, dije, y Kevin se molestó esta vez en averiguar quién es el dueño de Aegis Security Consulting. Jornal. La comprensión la golpeó como un descarga a toda velocidad. Jornal. No reparo tuberías con fugas para ganarme la vida, Denise, dije bajando la voz a un susurro letal. Jornal. Caso ladrones corporativos internacionales. Jornal. Mi firma está valorada actualmente en más de 40 millones de dólares. Jornal. Conduzco una camioneta oxidada porque, a diferencia de ti, no necesito una etiqueta de diseñador para saber cuánto va. Jornal. El silencio en la habitación fue absoluto, una aniquilación total y devastadora. Mantuve mi vida privada porque mi padre me enseñó que el dinero cambia a las personas. Jornal. Continué volviéndome hacia mi madre. Jornal. Vi cómo te cambió a ti, mamá. Te vi dejar que esta mujer se burlara de mi esposa porque pensabas que Emily estaba por debajo de ti. Jornal. Te vi abofetearla. David, no lo sientes, mamá, solo te has quedado sin opciones. Jornal. Me volví hacia Kevin. A las 8 de la mañana de hoy mi firma entregó un expediente forense completo a Merit Capital. Jornal. A esta CLBBI ya ha sido notificado, sus activos han sido congelados por orden judicial federal. Jornal. No tienen absolutamente nada. Denise permaneció allí totalmente paralizada con su mundo perfecto completamente destruido. Jornal. ¿Querías el control del fideicomiso? Jornal. Pregunté arrojando unas olas sobre la mesa frente a Kevin. Jornal. Fírmalo. Es una renuncia formal a cualquier reclamo sobre el do de la familia Carter. Jornal. Si lo firmas, realizaré personalmente a Meridian Capital la restitución total de los fondos robados de mi propio bolsillo. Jornal. Lo cual podría ser lo único que te mantenga fuera de una prisión federal. Jornal. Si no lo firmas, dejaré que los federales embarguen el fideicomiso, vendan la casa y te dejen pudrirte en una celda. Jornal. No era una elección, era una ejecución. Tomó un bolígrafo con manos temblorosas y firmó. Jornal. Denise ni siquiera pudo intentar detenerlo, había sido completamente neutralizada. La reunión ha terminado. Jornal. Anuncié. Salí de la sala de conferencias, mis pasos resonando en el silencio. Jornal. Había desatado y los dejé ardiendo en él.
Jornal. La vida se estableció en un ritmo desconocido pero increíblemente pacífico después de esa mañana explosiva. Jornal. Las llamadas telefónicas frenéticas se detuvieron por completo. Jornal. El peso constante de gestionar las crisis de mi familia se evaporó. Jornal. Emelisas oscuras bajo sus ojos desaparecieron. Jornal. Lily dejó de preguntar si la abuela nos odiaba, la primavera floreció lentamente hasta convertirse en verano. Jornal. Una noche mi teléfono seguro era Kevin, su voz sonaba cansada y derrotada. Pes había logrado evitar la prisión federal gracias a mi pago de restitución. Jornal, pero Meridian Capital lo había despedido. Jornal. Actualmente trabajaba agotadoras horas como gerente de almacén para pagar su deuda conmigo. Jornal. Denise, incapaz de soportar la pérdida de estatus, había solicitado el divorcio. Jornal. Dave dijo que ven en voz baja. Mafa quiere si puede ver a Lily, sabe que no se lo merece. Jornal. Miré a través de la puerta corredera de cristal a Emily y Lily haciendo limonada junta. Jornal. Dije secamente. Unos días después llegó un sobrescrito a mano a nuestro buzón. Jornal. Margaret Carter. Dentro había una sola frase: si me lo permites, me gustaría ir a tu barbacoa del 4 de julio. Jornal. Le entregué la nota a Emily. Si alguien merecía decidir qué pasaba no era yo. Jornal. El 4 de julio llegó más caluroso de lo que nadie había pronosticado. Jornal. El aire de verano estaba cargado de humedad, pero la sombra de nuestros grandes robles proporcionaba un refugio perfecto. Jornal. Emily había pasado toda la mañana preparando su famosa ensalada de patatas, asando maíz fresco y colocando un pequeño aspersor para que los niños del vecindario corrieran a través de él. Jornal. El olor a carbón encendido y perritos calientes chisporroteantes flotaba sobre la cerca de madera. Jornal, mezclándose con el estallido distante y rítmico de los primeros fuegos artificiales del vecindario. Jornal. Era una tarde de verano perfecta, de día que se sentía eterno y completamente libre de cargas. Jornal. Por primera vez en más de una década no había una tensión subyacente haciendo nudos en mi estómago. Jornal. No había comentarios pasivo-agresivos que anticipar, ni crisis familiares repentinas que gestionar. Jornal, ni risas falsas que mantener. Jornal. Éramos solo nosotros, completamente libres. Lily perseguía a los hijos de los vecinos por el césped verde brillante. Jornal. Su risa resonaba claramente sobre la música rock clásica que sonaba suavemente desde los altavoces del patio. Jornal. Verla correr completamente tranquila y radiante de pura alegría fue la única validación que... Jornal. Ahora conducía un sedán modesto y parecía incómodo. Jornal. Otro coche entró lentamente en el camino de entrada. Jornal. Margaret bajó, parecía humillada, no lleva joyas, ropa de diseño, sus manos temblorosas. Jornal. Llevaba una pequeña caja de... Jornal. Por un momento nadie se movió. Emily se acercó silenciosamente a mi lado buscando mi mano. Jornal. Es tu decisión, dije suavemente. Es nuestra. Margaret cruzó el patio. Jornal, dando pasos cuidadosos y... Jornal. Cuando finalmente llegó al patio miró directamente a Emily. Jornal. Te debo algo que nunca te he dado, con la voz temblorosa. Jornal. Mi respeto. Pasé la mayor parte de mi vida fingiendo que venía de un lugar mejor del que realmente venía. Jornal. Mi padre se bebió casi todo lo que vivimos en una casa rodante pequeña y oxidada durante años. Jornal. Mesili parecía genuinamente sorprendida. Lo odiaba. Se le quebró la voz a Margaret. Me prometí a mí misma que nunca volvería a ser pobre. Jornal. Pero en algún momento del camino comencé a temer a las personas que me recordaban eso. Jornal. Te juzgué antes de conocerte, Emily. La bofetada es algo de lo que me arrepentiré por el resto de mi miserable vida. Jornal. Emily no dijo nada, simplemente se quedó escuchando. Margaret se giró hacia Lily. Yo también le hice daño a alguien que no había hecho nada más que querer a su abuela. Jornal. Entiendo si nunca me perdó algo. Jornal. Le entregó la caja a Emily. Dentro había un adorno navideño, el pequeño cardenal de madera. Jornal. Lily soltó un suspiro ahogado. Jornal. La pintura roja brillante había sido retocada con mucho cuidado. Jornal. La grieta irregular en el dentro seguía ahí pegada de nuevo con una atención meticulosa. Jornal. No pude dejarlo perfecto, susurró Margaret, pero recogí cada una de las piezas después de que te fuiste. Jornal. Sigues enfadado. Jornal. Sonreí con suavidad. Cómo me sienta yo no es lo más importante ahora, lo que pase a partir de este Jornal. Te pertenece a ti. Y caminó despacio por el patio. Mi adorno ya no es perfecto. Jornal, dijo Lee. Margaret asintió, mientras una lágrima nueva resbalaba por su mejilla. Jornal, lo sé, cariño. Lily fuera solo un poco, nuestra familia tampoco lo es. Jornal.
Entonces, rodeó con fuerza con sus pequeños brazos. Jornal. Margaret dejó escapar un sollozo desgarrador llorando en silencio sobre el hombro de Lily. Jornal. Emily se apoyó contra mí, no me esperaba esto, murmuró cuando Margaret y Kevin finalmente se fueron en coche aquella tarde. Jornal, me di cuenta de algo sorprendente. Jornal, no sentía que hubiera ganado una guerra. Se trataba de elegir. Al Jornal, en silencio y con fidelidad me habían elegido a mí cada día. Jornal. Más tarde esa noche, Ensley nos osó juntos en el porche tras oscuras. Jornal. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Sabes, tú que protegieras a tu familia. Jornal. Miré a través de la ventana hacia la habitación de Lee. Jornal. Por fin lo hice. Lo de los límites es que no siempre sirven para alejar a la gente. Jornal. A veces, se convierten en el único puente lo suficientemente fuerte como para reconstruir una relación rota de la manera correcta. Jornal. Si hay una lección que esta experiencia me enseñó es que el amor nunca debería exigirte sacrificar la dignidad de tu familia. Jornal. Las personas que realmente te quieren acabarán aprendiendo a respetar tus límites. Jornal. Y se mostrarán exactamente por qué esos límites eran necesarios desde el principio. Jornal. Si esta historia te recordó a alguien en tu propia vida, deja un me gusta y suscribe. Jornal. Mantente fuerte, protege a los tuyos y nunca tengas miedo de desatar un poco de caos cuando te obliguen a hacerlo.